Entonces, ya que entendimos cómo aplicar el método de Bipler en el examen y antes del examen, veamos qué es la lectura comprensiva así de manera muy rápida. Como ya les decía, la lectura comprensiva es la habilidad para interpretar la información escrita en diversos contextos y aplicando distintos niveles de comprensión. Recuerden estas tres partes: literal, inferencial y crítica, porque son los tres tipos de pregunta que van a encontrar en relación con lectura crítica. Entonces, las preguntas literales son aquellas que nos piden identificar detalles, precisar el espacio, tiempo y personajes, secuenciar los sucesos y hechos, captar el significado de las palabras. Muchas veces ustedes les dicen, y es una pregunta común, la palabra tal, no sé, soberbia, significa según el autor del texto ¿qué? Y les dan las 4 opciones. Si ustedes ni siquiera saben qué es la palabra soberbia, hay que desarrollar vocabulario. Y muchas veces ni siquiera es vocabulario, es entender en el texto qué significa esa pregunta. O sea, el autor la pone como ¿qué? Como un adjetivo. ¿Es una persona soberbia? ¿O esta soberbia me está matando? Ah, bueno, es un estado. Y frente a eso, ¿qué significa o cuál es su consecuencia en el mismo texto? Como también simplemente saber las palabras. Y para eso hay que desarrollar vocabulario. ¿Y cómo se desarrolla vocabulario? Leyendo. Entonces, no hay trucos mágicos. Samuel pregunta, si hay que estudiar las columnas de opinión o las columnas de un estudio profesional. Pues si puedes ambas. ¿Listo? Y me parece increíble que uno tenga la oportunidad de leer artículos profesionales, artículos académicos, revistas indexadas. Me parece increíble también que uno pueda leer columnas de opinión y me parece mucho más valioso la parte de columnas de opinión porque les permite entender la intención del autor. Recuerden siempre no solo leer un texto de manera literal. Miren, esto que estamos viendo acá es análisis literal. Es solo identificar detalles que están ahí escritos. Pero recuerden que no solo se trata de eso, se trata de hacer un análisis que va mucho más allá. Por ejemplo, ¿cuál es la intención del autor al escribir rin, rin, renacuajo? ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál es la conclusión que podemos sacar de este texto? ¿Cuál es la conclusión que podemos sacar de esta tabla? Ahorita vamos a hacer un ejercicio, ¿listo? Y les voy a mostrar cómo la mayoría nos equivocamos siempre en eso. Bien, las preguntas de análisis inferencial son aquellas que nos permiten predecir resultados, deducir enseñanzas, proponer títulos. Esto es muy común, esa pregunta siempre sale. A partir de este texto, ¿cuál sería un título apropiado? Y les dan 4 opciones. Pues, ¿cuál sería un título apropiado? El que abarque la mayor cantidad de detalles del texto, o sea, el que muestre una generalidad con respecto a lo que trata el texto. Si el texto trata sobre, no lo sé, manejo o consumo de televisores, y ustedes van a poner el consumo de sustancias psicoactivas, no, pues no es el título. Entonces tengan en cuenta eso. Bien, proponer títulos para un texto, extraer conclusiones, inferir significados de palabras, deducir. Si ustedes lo notan, la mayoría de esto es generar hipótesis, deducir, sacar conclusiones. Esas son las preguntas de análisis inferencial, generar inferencias a partir de un texto. Anótenlo y estudienlo, porque generar inferencias es algo que a muchos nos cuesta y es la base para el análisis crítico. Por ahí me está preguntando Felipe que cómo aumentar la capacidad crítica haciendo inferencias, planteando hipótesis, saliendo de un texto y no viéndolo como un texto, sino como algo más. Yo creo que quizás nos vamos a demorar un poquito más allá de las 7, pero espero que valga la pena, ¿listo? Entonces me disculpan aquellas personas que se tengan que ir a las 7, pero yo creo que nos vamos a tardar un poquito más porque está siendo como valiosa la charla. Bien. Y luego está las preguntas de análisis crítico. Por ahí Andrés responde, ¿cómo aumentar la capacidad crítica? Leer, sí, leyendo. Eso sí, fijo. ¿Quieren leer mejor? Lean. Es un proceso hasta curioso, es un ciclo. Entre más leamos, más capacidad de análisis tendremos. Pero eso sí, no lean solo por leer. Leer solo por leer es desplazar nuestros ojos y absorber la mayor cantidad de información y creernos lo que nos dicen. Y por eso el país está como está y por eso el mundo está como está. Porque leemos y simplemente lo que nos dicen lo tomamos como realidad. Las fake news se basan en eso, por si sabían. El titular así súper, cancelan a Pepe Le Pew por misógino. Ok, ¿y qué es cancelar? ¿Qué es esto? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Listo? No lo sé, no me quiero meter en política, pero hay muchas fake news sobre el paro a favor o en contra, hay muchas sobre el gobierno a favor o en contra. Tengan cuidado con eso. Si nosotros no leemos y no buscamos qué hay detrás del contenido o quién nos está estructurando el contenido, terminamos creyendo todo lo que nos dicen. Y no hay nada peor que un lector que crea solo lo que le dice.
Una lectura automática, ojo Samuel, una lectura automática no es una lectura inconsciente. La lectura automática es un proceso de lectura rápida que se basa en leer la mayor cantidad de palabras en el menor tiempo posible, de manera que se adquiera solo el significado rápido de los conceptos y de las ideas que se están plasmando. Pero si tú vas a leer solo por lo más rápido posible, pero sin entender e identificar nada, pues nada, no hicimos nada, no hicimos absolutamente nada. Ahorita les doy unas claves para leer más rápido, ¿listo? Bien. Importante sobre el análisis crítico, distinguir un hecho de una opinión, captar los sentidos implícitos, juzgar la actuación de los personajes. Aquí sí nos piden la opinión, nuestra opinión. Pero ¿a partir de qué? De los contenidos que nos están dando. O sea, no es escriba ahí su opinión, no, según su opinión y a partir de la lectura y de los conocimientos que usted tiene, genere una de las respuestas y una de las opciones válidas. Eso implica un análisis como tal, porque la respuesta no va a estar en el mismo texto. Nosotros tenemos que analizarla e identificar cuál es la más razonable. Bien. Entonces, hasta ahí fue como algunos consejos de lectura comprensiva y que me pudieran identificar los 3 tipos de preguntas desde la parte de lectura comprensiva, pero que también se pueden extrapolar a muchas otras áreas. Mucha de la prueba realmente se resuelve con lectura comprensiva, por eso en IPLER le damos bastante énfasis a eso. Ahora, hablemos un poco sobre los hábitos para desarrollar las habilidades de comprensión lectora y cómo desarrollamos esos hábitos. O sea, yo quiero aprender a leer mejor, ¿qué tengo que hacer? Vamos con unos sencillos. La postura. La gente no lo cree, pero la postura afecta. Una postura correcta debe buscar una espalda firme, las piernas en el suelo, la cabeza inclinada, no como la figura de la izquierda, más como la figura de la derecha. ¿Para qué? Para mantener la concentración y evitar desgaste y distractores. Muchas veces se nos duerme la pierna porque nos sentamos encima de la pierna y pasamos 2 minutos rogando que la pierna se nos despierte y con el calambre y con dolor. Y ahí ya perdimos tiempo. Ahí ya el dolorcito, el dolor en el cuello, el desgaste, todo eso nos causó que ya perdiéramos tiempo y concentración. Y nos toca empezar de nuevo la página, empezar de nuevo la lectura. Parece tonto, pero esto es muy importante. La postura tiene que ser lo más correcta posible. No se sienten allá a acostarse porque eso incluso les va a dar sueño. Y con 4 horas por delante de cada sesión, creo que eso no es recomendable. Lo otro es la vocalización. No vocalicen. La repetición verbal de las palabras durante la lectura causa normalmente pérdida de concentración. ¿Por qué? Porque ustedes en realidad dejan de leer y se ponen a escuchar lo que están diciendo. Entonces, al dejar de leer, empezamos a hablar a la misma velocidad con la cual estaríamos leyendo y nos volvemos lentos. Es así de sencillo. Hagan silencio. Lean mentalmente. Créanme, muchos tienen ese error. Leen en voz bajita. Y no pueden realmente concentrarse porque su misma voz les genera un distractor a ustedes y a las personas que están cerca de ustedes. He leído que tener la posición de flor de loto ayuda para eso. Sí, pero bueno, si tienes la flexibilidad y elasticidad para ello, junto con el espacio suficiente para poder realizar una posición de ese estilo. No es lo recomendable para todo tipo de personas. Importante, repasen lo que leen. Leer es un ejercicio como tal de interpretación y de análisis. Si nosotros solo leemos una vez, sobre todo las preguntas, vamos a limitar la adquisición del contenido y no vamos a elaborar un pensamiento crítico porque la leímos rápido, la leímos de una. Analicen cada pregunta, léanla al menos 2 veces. Incluso a veces no es necesario leer la lectura 2 veces, sino la pregunta 2 veces. Y saber, recuerden lo que les había dicho por acá, ¿qué es lo que debo hacer en esa pregunta? ¿Qué es lo que me están preguntando? Siempre. Pregúntense en eso. ¿Qué me están preguntando? ¿Qué me están pidiendo? ¿Me están pidiendo idea principal? ¿Me están pidiendo título? ¿Me están pidiendo palabra? ¿Me están pidiendo sinónimo? ¿Me están pidiendo una conclusión? ¿Una hipótesis? ¿Me están pidiendo un análisis de secuencias? O sea, organización de tiempo y espacio en la lectura. ¿Qué me están pidiendo? Bien. Otra cosa, en medio de la lectura y en medio del examen, tomen notas. Para eso está también el cuadernillo, para que lo rayen, para que tomen notas, para eso está la hoja en blanco. No solo lo hagan en matemáticas. Eso nos va a ayudar bastante. Muchas veces una lectura se descifra simplemente haciendo un diagrama, un esquema, un mapa conceptual, para que sea más fácil de entender, sobre todo cuando tienen muchas fechas. Muchas lecturas tienen fechas y a veces se nos complica entender cómo pasa el tiempo, cómo transcurren algunos eventos o cuál es la causa y el efecto de tal evento. Utilicen eso.
Ahora, no escriban todo, no se trata de leer y escribir todo lo que aparece en el texto, no, algunas palabras clave, las ideas centrales, y obviamente, sean muy estratégicos con eso, porque si se van a poner a hacer eso con cada lectura y en cada momento, pues van a perder bastante tiempo. Háganlo con aquellas que se les dificulte más. Importante, entiendan las palabras por su contexto. Una de las preguntas que yo les decía que es más común en la prueba Saber 11 es cuando tenemos que entender una palabra o sacar un sinónimo de esa palabra o simplemente entender el significado de la misma. Les voy a poner un ejemplo. Muchas veces van a surgir palabras que ustedes desconocen, o porque no se la saben, o porque justamente la pregunta les está diciendo, sáquenme la definición de esta palabra. ¿Qué significa esta palabra en ese contexto? La idea es identificar el significado de la palabra a través de aquellas que rodean esa palabra. Entonces les pongo este ejemplo aquí. Andrea es una damita muy algo, no sabemos qué. Era tan grosera, bueno, ya tenemos una pista. Esto tiene que significar esto mismo, pero no creo que sea la misma palabra. Que hablaba mientras su profesor le explicaba una lección, no mostraba respeto por otros estudiantes, tenía muy malos modales e inclusive sus padres pensaban que Andrea era descortés. Entonces aquí tenemos un montón de adjetivos y yo supongo que aquí va a haber otro adjetivo. Esa palabra que falta, descifrémosla por el contexto. ¿Qué creen ustedes? Láncenme ahí en el chat algunas hipótesis. ¿Qué creen que puede aparecer ahí? Mientras tanto voy leyendo los chats. Buenas noches, Samuel. Felipe, Samuel. Yanderi, son los que más han participado, pero tengo mucha gente conectada, entonces yo espero que todos participen. Ojo, Felipe, porque si me defines la palabra con una palabra que ya está acá, pues la mayoría de autores no repiten una palabra. ¿Listo? Este es solo un ejercicio. Obviamente esto no va a aparecer en el IPEX, pero nos sirve para saber si efectivamente tenemos esa habilidad de descifrar la palabra por su contexto, por las otras que están ahí rodeando. Veo, por ejemplo, irrespetuosa, desobediente, grosera, ya está, maleducada, vulgar, imprudente, irrespetuosa, impertinente. Esa es la palabra. ¿Qué significa que una persona sea impertinente? Que es una persona que es grosera porque habla mientras el profesor le explica algo, no muestra respeto y tiene muy malos modales. Inclusive es descortés. Eso es impertinente. Ahora, no significa que las otras opciones que ustedes pusieron ahí no sean válidas. Cualquiera puede ser válida. ¿Listo? Lo que quiero que tengan en cuenta es que tenemos que aprender a descifrar las palabras que desconocemos a través del contexto y asumir una posición. Bueno, no sé qué significa esa palabra y en esa lectura parece importante, pero según lo que veo en el texto, eso puede significar algo relacionado con esta cosa o con esto. Y mire que la mayoría puso sinónimos de la palabra que yo tenía acá, que era impertinente. Entonces, estamos bien. ¿Listo? Bien. Otro consejo para mejorar en la parte de lectura comprensiva: amplíen el lenguaje. El español tiene más de 88,000 palabras. Y nosotros, bueno, se dice que puede llegar a ser 300,000 con todos los modismos, con todos los cambios dependiendo del país. De esas nosotros usamos solo 300 por día. Imagínense. 300 palabras para comunicarnos por día. Y la mayoría son pero, sí, no, tal vez, de pronto, depende. La mayoría son conectores. Debemos aumentar nuestro lenguaje. ¿Listo? Si leemos constantemente, vamos a aumentar nuestro vocabulario. Ahora, no es la única forma. Muchos me dicen, ay, no, pero es que quejarte a leer, a mí no me gusta, a mí me estresa leer. Bueno, listo, hay otras opciones. Mírate una película subtitulada. Léete, no lo sé, una caricatura, un cómic, un manga. Busca opciones de lectura que sean llamativas para ti. Blogs, videos en YouTube, lo que sea, pero cultívense. ¿Listo? Actualmente estamos abiertos y expuestos a mucha información, no se queden con lo básico. De nada nos sirve ver a ese youtuber que publica un video cada 2 días. Al menos busquemos 5 youtubers más. Ahora, mi consejo, obviamente, lean. Entre más libros lean, entre más artículos, entre más investigaciones, y entre más, no lo sé, publicaciones, mucho mejor. Pero también hay otras opciones de cultivarnos. Todo para ampliar ese vocabulario. ¿Listo? Pero
Consejitos rápidos sobre cómo leer más rápido y sobre todo para la prueba. Entonces, resulta que para la prueba es fundamental que leamos muy rápido. ¿Listo? Porque va a pasar que nos vamos a quedar sin tiempo. Ojalá que no, pero si llega a pasar, tenemos que leer rápido. Lo primero, no vocalicen. No pongan su lectura a la velocidad con la cual pronuncian palabras, porque nuestra pronunciación, por más rápida que sea, nunca va a equiparar la velocidad con la cual podemos procesar solo con los ojitos. Imagínense en esto. Voy a leer lo más rápido posible. ¿Listo? Voy a leer esta antigua diapositiva lo más rápido posible. El español tiene más de 38.000 palabras registradas en la RAE, aunque dice que puede llegar a ser 300.000 de esas. Usualmente utilizamos más de... Llega un punto donde no puedo leer más rápido, donde mi aparato fonológico no me permite leer más rápido. Por lo tanto, si leo mentalmente, sí voy a poder leer más rápido. ¿Listo? Dejen de depender de su voz para leer. Lo segundo, no utilicen marcadores visuales. Para este momento voy a activar un poquito aquí la cámara para que ustedes me puedan ver y comentarles que es un marcador visual. Vamos a dejarla así. ¿Qué es un marcador visual? Es esto, el dedito, es el lápiz, el esfero, aquello que yo utilizo para guiar mi lectura. Esto ya es una barrera porque me impide ver la lectura y además porque hace que la velocidad de mi lectura se quede enlazada justamente con la velocidad con la cual muevo el dedo. Eso significa que si muevo el dedo lento, voy a ser muy lento. ¿Listo? Entonces tengan cuidado con eso. Espero que sí me hayan podido ver ahí. Sí. Bien. Desactivemos otra vez la cámara, que es que no me gusta tener la cámara activada porque a veces ralentiza un poquito la señal. Listo. Por ahí veo algunas preguntas. ¿Dejarás esto guardado? Necesito salir, pero no me lo quiero perder. Diana, claro, esto queda guardado, no se preocupen. Y luego lo pueden consultar, no hay problema. Simplemente revisen ahí el canal de Hitler. Si él dijo, pero igual quédense porque vamos a hacer un ejercicio. Bien. No subvocalizar. ¿Y qué es subvocalizar? Eso es más difícil. Subvocalizar es repetir mentalmente aquello que estamos leyendo como si fuera con nuestra propia voz. Es escuchar esa vocecita nuestra, pero esta vez mental. Hacemos lo mismo. Estaríamos leyendo a la velocidad a la cual pronunciamos palabras, solo que esta vez lo hacemos mentalmente. Eso es difícil de romper. Les voy a poner un ejercicio. Intenten leer y mientras leen cualquier texto, cogen cualquier cosa que tengan ahí a la mano, léanla. Y mientras leen, intenten pronunciar X, Y, Z en voz alta. Vamos a separar el canal vocal del canal visual. ¿Listo? Adquirir contenido solo por nuestros ojos, pero no por nuestra boca. Y obviamente cuando estamos hablando tampoco tenemos esa posibilidad de pensar en nuestra vocecita. Entonces va a ser muy difícil. Inténtenlo y verán lo complicado que es al principio. Pero es una técnica un tanto avanzada que trabajamos en nuestros cursos de lectura rápida, pero que nos ayuda bastante a evitar leer lento. ¿Listo? Aquel que tiene la oportunidad solo de leer con simplemente sus ojos, de sus ojos a su cerebro, sin que suene la vocecita interior, sin que suene nuestra voz por nuestra garganta, créanme que lee mucho más rápido. Y bueno, no realicen regresiones. ¿Qué es una regresión? Una regresión es devolvernos en la lectura. Pero suele pasar que a veces estamos cansados y bostezamos. Y no me acuerdo dónde iba, vuelvo a comenzar el párrafo. Y a la siguiente me duele la mano, vuelvo a mirar mi mano, vuelvo a mirar el texto. Uy, no me acuerdo dónde iba y me devuelvo. O a veces simplemente lo tomamos como maña. Entonces, para terminar terminamos un renglón y para avanzar, en vez de seguir directamente al siguiente renglón, lo que hacemos es devolvernos sobre el mismo texto y luego bajar. ¿Y ahí cuánto tiempo perdimos? Parece poco, pero vayan sumando. Listo. Esos son consejitos, tips para leer un poco más rápido, ¿listo? Y que les puede ayudar en ese momento de la prueba. Sobre todo el de no vocalicen, no lean en voz alta, no lean tampoco ahí con el susurro, ¿no? Intenten leer a su ritmo, pero bien.